Hola a todos, mi nombre es Luz Amparo Mejía y en el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema financiero colombiano. Bueno, básicamente existen elementos de producción que contribuyen al funcionamiento del sistema económico, tales como maquinaria, conocimiento y equipo, pero es fundamental que existan los mercados financieros porque a partir de ellos se va a generar fondos para la financiación de iniciativas de la comunidad y con el fin adicional de actuar como intermediaria en la dinámica de la economía. Contextualizando la temática, nos remitimos al origen del dinero definido como medio de intercambio que es aceptado por la sociedad para el pago de bienes o servicios, siendo un sistema que se conoce como dinamizador de nuestra economía. Sus primeros inicios se da con el trueque, intercambiando pesca, cultivo y cosecha, haciendo su pago con nueces, sal, monedas como piezas de metal identificadas y finalmente con el dinero de papel, lo que hoy conocemos como billetes. Teniendo lo anteriormente expuesto, pues siempre la particularidad de ser fácilmente transportable, no desgastarse en ese proceso de intercambio y ser fraccionable para facilitar la comercialización. En tanto a esto, debemos conocer que a nivel personal o empresarial, desde la dinámica económica, es necesario conceptualizar la liquidez como facilidad y rapidez para convertir activos en efectivo, también como nivel de negociabilidad. Dentro de esto encontramos que la liquidez se divide en dinero y cuasi dinero, con una ramificación propia así. El dinero se encuentra definido en cuatro tipos. Dinero mercancía, que se define como bienes utilizados como medio de pago, entre los cuales están las vacas, rocas, sal o aceite. El dinero metálico, por su parte, se define como dinero de valor material que reemplaza el dinero mercancía y el uso de materiales preciosos. Es fácil de transportar, fraccionable y altamente aceptado. Por su parte, el dinero fiduciario es un papel avalado por el emisor en forma de billete, por el banco o el gobierno para pagar un valor equivalente al del metal. Y finalmente, el dinero electrónico corresponde a diferentes pagos electrónicos donde se mueve el papel moneda sobre unos fondos existentes en determinadas cuentas. Por su parte, el cuasi dinero, que se define como aquellos bienes que reemplazan por un periodo de tiempo el dinero en algunas de sus funciones, tal como lo plantea Diego Baena en su libro Sistema Económico Colombiano, encontramos elementos o ramificación del cuasidinero como depósitos a plazo en entidades financieras, títulos privados y públicos, pagarés y o letras de cambio. Finalmente, podemos concluir que el dinero posee tres funciones básicas que son medio de pago, que es cuando se acepta a través de transacciones, evitando el trueque. Unidad de cuenta, que es cuando se usa para asignarle un precio a las transacciones y para comparar el precio relativo de los bienes. Y depósito de valor, que se representa como función con base en el ahorro y significa que una empresa, persona o gobierno pueden guardar el dinero para transacciones a futuro. Sin embargo, a pesar de lo anteriormente mencionado, es necesario tener un respaldo del dinero en circulación que para el caso de nuestro país, Colombia, se da con la suma de los bienes y servicios de la población, o sea, el Producto Interno Bruto o también conocido como PIB. Ahora bien, ya contextualizados un poco en lo que se refiere al origen del sistema financiero colombiano, es importante hablar sobre las reservas internacionales. Estas se definen como la cantidad de recursos distribuidos en divisas y oro que cada país posee y que utiliza en primera instancia para cumplir compromisos de índole internacional y pues como herramienta para realizar intercambios comerciales también. Este tipo de reservas también puede utilizarse para vigilar el movimiento del peso colombiano y evitar su devaluación en el mercado cambiario. Para ello, el Banco de la República emite unos límites en precio de la moneda extranjera que, de ser excedidos, deben solventarse con las reservas. Pues en razón de lo que acabamos de exponer, es importante tener un nivel adecuado de liquidez internacional para enfrentar salida de capital del país, las cuales pueden ser provocadas por factores como deterioro en términos de intercambio, pánicos financieros o crisis financiera. Para todo esto se establecen políticas monetarias para velar por la estabilidad económica del país. Dentro de las políticas monetarias de Colombia encontramos la política expansiva, que refiere un aumento en la cantidad de dinero en el mercado a través de una decisión del Banco de la República. Este puede ser disminución en las tasas de interés o en el coeficiente obligatorio de reservas. Además encontramos la política restrictiva,
que es la reducción de dinero en el mercado mediante aumento en tasas de interés, aumento en el coeficiente de reservas o en la venta en deuda pública. Encontramos adicionalmente multiplicador del dinero como una política que se refiere al factor por el que se multiplica la oferta de dinero en la economía como resultado de un aumento inicial en la base monetaria. Y finalmente encontramos la política del efecto multiplicador, que es un incremento en la masa monetaria vinculada con el gasto en consumo de la población con el dinero que perciben por cualquier actividad. De igual manera, es importante hablar un poco sobre la inflación, que se conceptualiza como incremento sostenido y generalizado de los precios promedio de los bienes de la economía, teniendo en cuenta que se puede presentar diferentes causas de inflación establecida entre sus variantes como inflación de costos, de demanda, entre otras. Dentro de la tipificación de inflación encontramos tres. Inflación moderada, que responde a los cambios en los precios relativamente estables o imperceptibles. La inflación galopante, que es un cambio en los precios más fuerte y se evidencia de 2 a 3 dígitos y tiende a perpetuarse en el tiempo, a diferencia de la inflación moderada expuesta anteriormente. Y finalmente, la hiperinflación se asume como precios caóticos y su alza tiende a ser hasta del 1000% y presenta una producción desorganizada. Ahora bien, partiendo de una base económica, como se mencionó anteriormente, para comprender la dinámica del mercado enlazado con el origen, es necesario definir y unir conceptos a grosso modo que den horizonte a lo que conforma el sistema económico del país. Es por eso que vamos a hablar un poco sobre las tasas de interés, finanzas y los tipos de interés. Las tasas de interés tienen una importancia fundamental en la economía, pues es el elemento principal de la política monetaria. Si se eleva o si se disminuye, el Banco Central regula el costo del crédito y por ende influye en el nivel de la actividad económica. Además de todo esto, la tasa de interés demuestra una importancia en diferentes ámbitos, tanto como el nivel del ahorro, en la lucha contra la inflación, en la inversión, en los movimientos internacionales de capital y en la asignación de recursos. Por su parte, en el nivel del ahorro se presenta una elevación de la tasa incentiva del ahorro, en tanto que una disminución lo desalienta. En la lucha contra la inflación, las tasas de interés se evidencian como todo ingreso que se destina inexorablemente al consumo o al ahorro, dado que a una mayor tasa de interés se promueve el ahorro y se disminuye el consumo. De esta manera contribuye a la estabilidad de los precios. En la inversión, una mayor tasa encarece los créditos para inversiones, en tanto que una menor tasa los disminuye. Con respecto a los movimientos internacionales de capital, si dos países tienen igual de riesgo, los capitales se dirigirán al que tiene mayor tasa de interés. Y finalmente, en la asignación de recursos, debido a que las empresas solo desarrollan los proyectos cuya tasa de retorno supera el costo de financiamiento, la tasa de interés más elevada incrementa el nivel de exigencia, obligándolas a ejecutar únicamente los proyectos más rentables, es decir, los mejores proyectos, siendo esto como un filtro que les permite dentro de la dinámica económica elegir la mejor opción en relación a las tasas de interés y a las tasas de retornos esperadas por cada uno de los proyectos referente al costo de financiación. Entrando en materia con respecto al sistema financiero colombiano, partimos de un origen y evolución que inicia en 1750 y está asociado a la explotación de minas de oro, ferrocarriles, siderurgias y empresas textiles. Sin embargo, pues esto siguió un proceso evolutivo por la ausencia de normatividades que impulsaran la inversión extranjera. En esta época, el limitado mercado era dominado por la iglesia y los principales comerciantes, situación que en correspondencia con el tiempo fue cambiando y pues tuvo un renacer con la aparición de los bancos que con políticas, directrices y movimientos pues sostuvieron la economía nacional a pesar de tantas diferencias y respuestas de la población. Actualmente, el sistema colombiano se encuentra dinamizado por inversiones, fondos de pensiones voluntarias, fondos de cesantías, activos representados en la bolsa de valores, entre otros. Este sistema es supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia, con el propósito de garantizar la estabilidad y proteger los derechos de los consumidores financieros.
Esta supervisión y control es ejercida por autoridades de gobierno que regulan en los mercados de ahorro, inversión, crédito y servicios auxiliares de los mismos, por medio de intermediarios que son Banco de la República, bancos, compañías financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, fondos de pensiones, organismos cooperativos de grado superior y banca de segundo piso, o también conocidas como instituciones oficiales especiales. Ahora, abarcando un poco la parte interna del sistema financiero colombiano, podemos hablar de su composición de tres elementos básicos, que son instituciones financieras, activos financieros y mercado financiero. Con respecto a las instituciones financieras, se puede decir que actúan como intermediario entre las personas con recursos disponibles y las que solicitan esos recursos, y se especializan de acuerdo a la actividad que se vaya a llevar a cabo, como inversiones en compañías de seguros, fondos de pensiones, entre otras transacciones. Activos financieros, por su parte, son herramientas que utiliza el sistema para facilitar la movilidad de los recursos y mantener riquezas. En cuanto al mercado financiero, se dice que es el lugar en el que realizan las transacciones o intercambios de activos financieros y de dinero. El sistema financiero colombiano, SFC, está compuesto por entidades privadas y públicas que desarrollan todo tipo de actividad encaminada al manejo, inversión y aprovechamiento de los recursos de captación del país. Su propósito es poner en la práctica las decisiones financieras de las familias, de las compañías y el gobierno, y se caracteriza por ser global, con alcance a nivel nacional e internacional desde su dinámica económica. Y cuentan con la valiosa labor de la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria, que en un orden respectivo tienen como función inspeccionar, vigilar y controlar las operaciones financieras del país, buscando preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema financiero. Por su parte, la segunda, referente a Superintendencia de Economía Solidaria, se encarga de supervisar la naturaleza jurídica y la actividad de las empresas de la economía solidaria que se encuentran sometidas a supervisión, vigilancia y control. Trabajan en búsqueda de la protección de los intereses de los asociados y de la comunidad, pues para generar confianza y fortalecer al sector como una alternativa de desarrollo social y económico del país. Por otra parte, es importante resaltar las funciones que tiene el sistema financiero colombiano, dentro de las que encontramos promover los recursos financieros a la economía, captar excedentes de fondos provenientes de unidades económicas y dirigirlos hacia situaciones deficientes, movilizar o mover el ahorro y ofrecer el crédito, transformar plazos y riesgos para financiar el capital de trabajo y proyectos de inversión. Evaluación, que corresponde a evaluar el riesgo de cada uno de los recursos colocados, garantizando pues la recuperación de lo colocado a través de créditos, y que toda entidad financiera realice un análisis de riesgo para validar que la persona o empresa que esté interesada en adquirir el crédito cumpla con cada una de las condiciones, como son la capacidad de pago y garantía para facilitar. Es por eso que al momento de realizar una transacción o solicitar un crédito ante una entidad financiera, estas deben realizar un estudio para poder saber si le otorgan o no el crédito al solicitante. En la supervisión encontramos supervisar la utilización de los recursos para garantizar su correcta inversión y su debida recuperación, además que se esté cumpliendo con el objetivo con el que se solicitó el crédito. Es decir, si se va a ejecutar algún proyecto, que el proyecto sea viable, vaya a reponerse el dinero y pues que efectivamente el dinero al momento de desembolsarlo lo utilicen para lo que lo solicitaron. Y en la reducción encontramos que dentro del sistema financiero colombiano se busca regular los costos y colocar a disposición de terceros tarjetas débito y tarjetas créditos para mover la dinámica de la economía. Además de lo anteriormente plantado, como agentes de apoyo y control, el sistema financiero colombiano se refugia en entidades expuestas a continuación para hacer su labor de vigilancia y control de la dinámica económica que está teniendo el país. En lo que encontramos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que encuentra contenido
dentro de su proceso o dentro de su ramificación interna el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, y el Consejo Nacional de Política Fiscal, que es CONFIS. Otra parte encontramos el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vinculado con otras entidades como ProColombia, Fondo Nacional de Garantías y Bancoldex, el Banco de la República y el Banco Central. Todas estas actúan como entidades de control y apoyo al sistema financiero colombiano. El SFC es el encargado que el dinero colombiano circule por toda la economía del país, que pase de personas a organizaciones y viceversa, de organizaciones a personas, generando transacciones, lo cual incentiva actividades de intercambio e inversión, ayudando a generar un significativo número de políticas monetarias, lo que ayuda a que el país tenga éxito modificando el encaje bancario. El Banco de la República es el encargado de dichas modificaciones, así regula las tasas de interés y la cantidad de dinero circulante en el país. En Colombia, los establecimientos bancarios se encuentran en crecimiento constante. Son esenciales para un país en vía de desarrollo como el nuestro, jugando un papel muy importante en la sociedad, ya que por medio de la bancarización de la misma se pueden reducir los índices de pobreza e incentivar el crecimiento económico de las regiones. El Banco de la República asume dos funciones principales, que son la banca central, la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria. El Banco Central da apoyo bancario a otros bancos para apoyo transitorio de liquidez, es decir, en caso de una crisis de liquidez económica o financiera, la banca central da apoyo bancario a otros bancos. Actúa como agente fiscal en la contratación de créditos externos e internos, sirve como agente de gobierno en la edición, colocación y administración en el mercado de los títulos de la deuda pública, además de administrar las reservas internacionales conforme al interés público. Con respecto a la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, estudia y adopta medidas monetarias, crediticias y cambiarias para regular la circulación del dinero y en general la liquidez del mercado. El sistema financiero está formado por establecimientos de crédito, por sociedades de capitalización, sociedades de servicios financieros, la bolsa de valores y las entidades especiales y entidades aseguradoras. Inicialmente podemos hablar de los establecimientos de crédito, que son instituciones financieras cuya función principal es captar recursos en moneda legal mediante depósitos a la vista o a término, lo que comúnmente conocemos como CDT, para colocarlos a través de préstamos, anticipos, descuentos u otras operaciones activas de crédito. Estas pueden ser corporaciones financieras, bancos, entidades cooperativas de grado superior o compañías de financiamiento comercial. Las compañías de financiamiento comercial son aquellas instituciones que tienen por función principal captar recursos a término con el objetivo de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes y servicios. Igualmente realizar operaciones de arrendamiento o leasing que pueden ser financiero o de operación. El leasing financiero es básicamente pues una operación de financiamiento mediante el cual una institución financiera adquiere un bien que previamente ha seleccionado quien solicita la realización de la operación y que el banco entrega a esta persona, ya sea una persona natural o jurídica, para que lo use a cambio de un canon o arrendamiento con opción de transferencia, es decir, posibilidad de adquisición del activo al final del pago. Aunque al final la persona puede optar por no comprarlo y está bien y pues sigue siendo de la institución financiera, es decir, solamente asumió un canon, pero no decidió comprarlo. En el leasing operativo se adquiere el activo escogido por el arrendatario y éste le entrega un uso y goce a cambio del canon o renta, igualmente como el anterior, pero no se pacta una opción de adquisición. Sería la única distinción con respecto al leasing financiero. Esta es una modalidad en la que el beneficio es enorme, ya que las empresas y las personas pueden gozar de un bien como maquinaria o equipo y no se ven sujetos a realizar la compra al final de su utilización. Y en el momento en que están obsoletos, para quien haya hecho uso simplemente lo moderniza y es del banco, sigue siendo propiedad de la entidad financiera y no se ve sujeto a seguir utilizándolo, simplemente recurren o lo utilizan durante el periodo que establecen en el canon.
Las múltiples modalidades que revisten las operaciones de leasing operativo y financiero le ofrecen a las empresas un amplio abanico para su crecimiento, es decir, les ofrecen muchas oportunidades para su crecimiento por las modalidades que tienen de hacer uso de los bienes y continuar con su operación. Casi cualquier herramienta, equipo, maquinario u otro bien productivo puede ser adquirido para su goce y uso sin tener que comprarse, facilitando no solo el mejor uso del flujo de caja, sino la modernización del bien en el momento deseado. Es decir, cuando el equipo o la maquinaria se haga obsoleto para mi operación, yo opto por un equipo más moderno y simplemente hago otro canon de arrendamiento. Por otra parte, dentro del leasing financiero encontramos opciones muy atractivas para las empresas como el leasing inmobiliario, el leasing de importación, leasing de infraestructura, el leasing back y el leasing sindicado. Las entidades cooperativas de grado superior tienen por función la captación de recursos del público y la realización primordial de operaciones activas de crédito de acuerdo con el régimen legal que regula su actividad y se consideran establecimientos de crédito para los efectos de esta ley. Con respecto a las sociedades de servicios financieros, se dice que se integran por sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito y las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, las cuales tienen por función la realización de las operaciones previstas en el régimen legal que regula su actividad. Inicialmente, podemos hablar de la sociedad fiduciaria, que son entidades de servicios financieros sujetas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera. Son profesionales en la gestión de negocios, transacciones u operaciones por cuenta de terceros y reciben mandatos de confianza, los cuales se desarrollan con el objeto de cumplir con una finalidad específica. Dentro de estas sociedades fiduciarias o contratos de fiducia que se realizan, encontramos algunos beneficios, como la entidad tiene el conocimiento legal para realizar su labor y procurar entregarte los mejores resultados. La sociedad fiduciaria nunca adquiere la propiedad absoluta de los bienes que les has entregado. La administración de los bienes que tú o los clientes han entregado la realiza una entidad especializada, es decir, no está en manos de cualquiera. Cada 6 meses te reportan los resultados que arroja la administración de tus bienes y son debidamente certificados por la sociedad en la cual depositaste tu confianza, a menos que hayas pactado en el contrato cada cuánto quieres recibir un balance de los resultados que arroja la administración de tus recursos. Es decir, por ley está pactado que las sociedades fiduciarias a las que tú solicitas el servicio te reporten los resultados de la administración de tus bienes cada 6 meses. Situación que puede ser distinta en caso de que así lo pactes en el momento de realizar el contrato de fiducia. Y finalmente, los beneficios y la finalidad del contrato de fiducia que pactes con la sociedad fiduciaria pueden ser directamente para ti o para una tercera persona que designes, la que se denominará beneficiario. Por otra parte, los almacenes generales de depósito tienen como función la operatividad relacionada con las mercancías. Expiden certificados de depósito y bonos de prenda, intermediación aduanera y vigilancia de bienes dados en garantía. Adicionalmente, encontramos las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, que son bastante importantes porque tienen por objeto exclusivo la administración y manejo de fondos de cesantías que constituyen desarrollo. De esta forma, se adoptó el Sistema General de Pensiones, integrado por dos regímenes claramente diferenciados en cuanto a su administración, beneficios y fundamentos financieros. Estos regímenes son prima media y ahorro individual. La prima media es el régimen mediante el cual sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o sobreviviente o una indemnización previamente definida, en caso de que se presente algún accidente laboral que imposibilite la realización de su labor perpetuada en el tiempo. El ahorro individual es un conjunto de actividades, normas y procedimientos mediante los cuales se administran los recursos privados y destinados a pagar a las pensiones y prestaciones que deben reconocerse a sus afiliados. Ahora bien, hablando un poco de las sociedades administradoras de fondos de inversión, podemos decir que los fondos se identifican como mecanismos de captación y administración del recurso público mediante la creación de carteras colectivas
con el aporte de cada uno en forma de alicuotas, brindando la posibilidad de diversificar las inversiones. Es decir, como existen diferentes fondos de inversión con diferentes modalidades, puedes realizar los depósitos en diferentes carteras colectivas y así diversificas las inversiones que deseas realizar. Los fondos de inversión recolectan el dinero de los inversionistas e invierten el dinero a su nombre. En el proceso cobra una pequeña tarifa por la gestión y puede invertir directamente contratando los servicios de un asesor. Debido a que es colectivo, los accionistas se benefician y pierden en partes iguales. Los gastos se comparten en proporción. Es decir, realizan una inversión, pero como no estás como agente unitario, recibes beneficios, las pérdidas y los gastos de manera colectiva. Existen varios fondos tales como fondos de renta fija, de renta variable, de ingresos mixtos, entre otros. Continuando con la estructuración del sistema financiero colombiano, hablamos un poco sobre las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales, también conocido como SICA y SFI. Son sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales las personas jurídicas organizadas con el arreglo de las disposiciones del decreto 2555 de 2010, cuyo objeto social es realizar las operaciones de pagos, recaudos, giros, transferencias nacionales en moneda nacional, así como actuar como corresponsales no bancarios de conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley 1328 de 2009. Desde su condición de intermediario del mercado cambiario, las citadas sociedades podrán realizar las operaciones autorizadas bajo el régimen cambiario que para el efecto determine la Junta Directiva del Banco de la República. Es decir, este tipo de sociedades, como las anteriores, se encuentran sujetas a las directrices legales que emita el Banco de la República o más directamente su Junta Directiva. Las sociedades de capitalización son instituciones financieras cuyo objeto consiste en estimular el ahorro mediante la constitución en cualquier forma, ya sea de capitales determinados a cambio de desembolsos únicos o periódicos, con posibilidad o sin ella de resembolso anticipado por medio de sorteos. Y finalmente encontramos las entidades aseguradoras, su objeto de realización de operaciones de seguro bajo las modalidades y los ramos facultados expresamente. Son entidades aseguradoras las compañías de seguro, las compañías de reaseguro y las compañías de seguros o cooperativas. Bueno, ahora bien, continuando con toda la estructura que conforma el sistema financiero colombiano, hablaremos sobre la bolsa de valores, que cobra importancia al realizar operaciones con el fin de negociar títulos valores, permitiendo canalizar eficientemente el ahorro del público al sector productivo. La Bolsa de Valores es una entidad privada que brinda las disposiciones necesarias para que sus miembros, atendiendo a los mandatos de los clientes, introduzcan órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión. El proceso de compra y venta de valores que se da dentro de la Bolsa de Valores se ve involucrado 6 agentes que son emisores de valores, el mercado de productos, los reguladores y fiscalizadores de esas órdenes emitidas, la intermediación de los valores, las entidades de apoyo a la información y los demandantes de los valores. Dentro de las funciones de la Bolsa de Valores encontramos la canalización de los recursos del público hacia la inversión en empresas mediante su capitalización, función que se considera como la de mayor importancia en la economía. También se realiza la colocación primaria de instrumentos de mercado de acciones y bonos. Se proporciona un mercado secundario para la transacción de instrumentos financieros. Se promueve la regulación del mercado, favoreciendo la libre determinación de precios y la transparencia en las operaciones. Y finalmente, con esta entidad se le provee de servicios, sistemas e infraestructuras al mercado bursátil. Esta entidad financiera estructura su clasificación de acuerdo a ciertos criterios. Inicialmente se dice que se divide en mercado primario y mercado secundario. Esto depende si se trata de la emisión de valores por el emisor o de la negociación entre inversionistas de valores ya emitidos y en circulación. Bueno, inicialmente el mercado primario se refiere a las transacciones mediante las cuales los inversionistas adquieren los valores directamente del emisor para posteriormente ser negociados en el mercado secundario.
El mercado secundario, por su parte, se refiere a las transacciones que se realizan entre inversionistas sobre valores que han sido previamente emitidos y se encuentran en circulación en el mercado. Bajo otro criterio, de acuerdo al sistema a través del cual tiene lugar la negociación de los valores, el mercado se puede dividir en mercado bursátil o mercado extrabursátil. El sistema de negociación del mercado bursátil se refiere a las transacciones que se realizan a través de una bolsa de valores que tiene por objeto funcionar como mecanismo a través del cual sus miembros negocian valores y la cual provee normas, supervisión y servicios específicamente encaminados a facilitar dichas negociaciones. Pues actualmente podemos tomar el ejemplo de la BBC, que administra el sistema transaccional para la negociación de acciones, soportado en la plataforma de negociación Xstream de Nasdaq y otros sistemas transaccionales. Por su parte, el mercado extrabursátil, a diferencia del mercado bursátil, abarca las transacciones sobre valores que se realizan por fuera de una bolsa de valores o de sistemas transaccionales. Finalmente, el último criterio para clasificar la bolsa de valores lo encontramos con respecto a las personas autorizadas para invertir o comprar y vender valores. El mercado se divide de esta forma en mercado principal y segundo mercado. En el primero participa el público en general y en el segundo está restringido a inversionistas profesionales. Es decir, se hace una segmentación de la bolsa de valores con respecto a la persona o el agente que va a invertir o comprar y vender valores. Con respecto a esto, entendemos que el mercado principal se refiere a las transacciones en las cuales el público en general puede comprar o vender valores, es decir, cualquier persona que se encuentre en capacidad económica. El segundo mercado, por el contrario, se refiere a las transacciones realizadas únicamente por los inversionistas profesionales, que se entiende como toda persona que cuenta con la experiencia y conocimiento necesario para comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a cualquier decisión de inversión. Ampliando un poco la información con respecto a las entidades financieras, haremos hincapié en los bancos que tienen por función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria y la captación de otros depósitos pues a la vista o a término, lo que conocemos como CDT, con el propósito de realizar operaciones activas de crédito. Los principales tipos de bancos son bancos comerciales, privados, extranjeros, oficiales de fomento y bancos hipotecarios. Por su parte, los establecimientos bancarios cuentan con tres secciones: la sección bancaria, que está dedicada a la ejecución de negocios bancarios y comerciales; la sección de ahorro, que es para la captación de recursos con pago de intereses o CDT; y la sección comercial, donde se realiza negocio de recibir fondos de otros depósitos generales y usar estos y sus recursos propios para prestar y comprar. Ahora bien, dentro de los servicios ofrecidos por el banco encontramos servicios electrónicos, que son los que ofrecen la infraestructura técnica necesaria para interconectar entidades financieras y permitir la realización de transacciones electrónicas e intercambio de información entre estas y los clientes de una forma segura. Hablamos con esto de las cuentas virtuales o las APP de los bancos, que ofrecen una infraestructura técnica para realizar transacciones electrónicas o movimiento de información o dinero por parte de los clientes de forma segura. Se pueden presentar créditos automáticos, que también es un servicio que ofrece el banco, que se da cuando las compañías transfieren fondos desde sus cuentas hacia otras personas o entidades para pago de nóminas, pensión, subsidios, entre otras. También encontramos los débitos automáticos. Mediante estos, las personas pueden autorizar que sus cuentas sean debitadas periódicamente para cubrir el valor de las obligaciones adquiridas con ciertas compañías. Esto es un servicio muy común en instituciones educativas, en centros de rendimiento de ejercicio, en muchas instituciones donde por cuestiones de tiempo o por cualquier otro factor las personas no se pueden acercar a cumplir con su obligación financiera y optan por los débitos automáticos para hacer cumplimiento de ellas. Y finalmente se pueden realizar transferencias donde las personas pueden realizar traslados de cuentas diferentes. Es decir, se pueden realizar movimientos financieros o movimientos de dinero de una cuenta a otra sin necesidad de trasladarse al mercado en físico. Por otra parte,
Todos los establecimientos bancarios se encuentran sujetos a facultades, restricciones y limitaciones impuestas por la ley, que se circunscriben a operaciones activas, pasivas y neutras. Es decir, la operatividad del banco está determinada por las facultades y restricciones que impone la ley para la ejecución de sus actividades. Las operaciones activas son colocaciones en forma de préstamos que se realizan a los establecimientos de crédito de los recursos obtenidos a través de depósitos en cuenta corriente, ahorros, CDT, recursos propios o instituciones nacionales o internacionales en aquellas personas o entidades que necesitan aplicarlo para su actividad productiva o de consumo. Dentro de esta operación activa, pues encontramos lo que son emisiones de tarjeta de crédito, que es un crédito pues de carácter rotativo aceptado por el comercio como medio de pago para adquirir bienes o pagar servicios. Es decir, son medios avalados para la finalización de la actividad comercial. El sobregiro bancario, que es una modalidad de crédito que el banco concede a un cliente para librar cheques hasta por una determinada suma, cuando pues no dispone de una parte o totalidad de fondos. También están las cartas de crédito, avales de garantía, entre otros. Por su parte, las operaciones pasivas son aquellas que recibe el banco recursos, disponibilidades de sus clientes o de otras entidades crediticias para aplicarlas de acuerdo a sus propios fines, adoptando un significado financiero proporcional a su nivel de atracción. Dentro de sus operaciones están depósitos de cuentas corrientes, depósito en cuentas de ahorro, certificado de depósito a término, que son los CDT, redescuento y emisión de bonos. También encontramos las operaciones neutras, que son operaciones de servicio que no implican ni la captación ni la colocación de recursos, como si se planteó en las dos operaciones anteriores, sino simplemente se presta un servicio y se cobra una remuneración. Esto lo tenemos como el servicio de cajillas de seguridad que otorgan los bancos, las referencias bancarias y las remesas al cobro, que son servicios que se proporcionan simplemente por prestar un servicio y cobrar una remuneración. Las entidades bancarias también ofrecen el servicio de portafolio de productos que se utiliza como una estrategia comercial para vincular más clientes día a día. Pues también se le da la oportunidad de crecimiento a la economía nacional, se innova entre una gran variedad de productos, dentro de los cuales están depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, banca personal con tarjetas de crédito, crédito estudiantil, crédito por libranza que ya es a nivel empresarial, créditos rotativos, entre otros. También está la banca comercial como crédito ordinario, de tesorería, manejo de divisas, pago de cesantías, crédito en el exterior, entre otros. Y encontramos también el microcrédito, que son alianzas de la banca con el gobierno para apoyar la creación y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en los diferentes renglones de producción. Por otra parte, continuando con la línea bancaria que para efectos de progreso mundial actúa como banco de desarrollo, la banca multilateral es una fuente de contratación de empréstitos externos y tiene como función principal apoyar el avance en países emergentes mediante el otorgamiento de préstamos en condiciones financieras favorables y la asistencia técnica en la preparación, ejecución y evaluación de programas y proyectos. Es decir, se le hace el préstamo del dinero y se le hace acompañamiento a la utilización del mismo. Los accionistas de la banca multilateral son países prestatarios, es decir, países en desarrollo, y los contribuyentes o donantes son países con un mayor grado de desarrollo o generalmente países desarrollados. Encontramos diferentes organismos multilaterales, tales como el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo financiero cuyo objetivo es promover la cooperación económica internacional, el comercio internacional, el empleo, la estabilidad cambiaria e inclusive mediante el otorgamiento de recursos financieros a los países miembros, aportar al equilibrio de sus balanzas de pago. También encontramos la Banca Mundial, que es una fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo. Buscan reducir la pobreza mediante los préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyo económico a las naciones en desarrollo. Además encontramos el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una institución financiera de carácter internacional también, creado pues para contribuir al aceleramiento del progreso económico y social de América Latina y el Caribe. Por su parte también está la Corporación Andina de Fomento, que apoya al desarrollo sostenible y la integración regional a través de la movilización de recursos financieros de sus países miembros. Los objetivos de esta corporación es promover el comercio y las inversiones,
apoyar a los procesos de reforma estructural, financiar el desarrollo de infraestructura productiva y contribuir a la consolidación de mercados nacionales e internacionales. También encontramos los bancos de pagos internacionales que asisten a los bancos centrales y otras autoridades financieras de todo el mundo para lograr una mejor comprensión colectiva de la economía mundial. Es decir, busca promover la cooperación entre ellos mismos y apoyarlos en su trabajo para lograr esa estabilidad monetaria y financiera a nivel global. Está el Banco de Exportaciones e Importaciones, Eximbank, que busca inicialmente otorgar préstamos a largo plazo a extranjeros que les permitan adquirir bienes y servicios y tratando de complementar y no de competir con el capital privado. Garantiza además el pago del financiamiento a mediano plazo que se haya obtenido para la explotación de bienes y servicios de Estados Unidos como país principal y otorga garantía a proyectos localizados en suelo extranjero. También encontramos la Corporación Financiera Internacional, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Corporación Interamericana de Inversiones, y mediante todas estas entidades lo que se busca es otorgar préstamos, innovar, apalancar con recursos la calidad de las instituciones para fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con el fin de contribuir al desarrollo económico sostenible. Se puede afirmar que los recursos provenientes de estos préstamos de carácter internacional han sido de las fuentes principales de financiamiento para el crecimiento económico de Colombia, porque desde que se han otorgado estos préstamos por medio de instituciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones que mencionamos anteriormente, pues se ha fortalecido la infraestructura productiva, promoviendo así el montaje de fuentes de energía, inversión en obras de infraestructura, la profundización en mercados de capitales, el desarrollo de programas de educación, las redes de protección social y el incentivo de participación de la empresa privada. Finalmente, ya con la fundamentación previa de lo que compone la estructura, la importancia que tiene, la conceptualización que posee el sistema financiero colombiano, podemos afirmar de que su importancia reside en que el sistema financiero busca el crecimiento del país debido a que reduce los costos de transacción y de información, lo cual permite que se estimule la innovación tecnológica y la acumulación de capital mediante la diversificación del riesgo, la movilización del ahorro y la adquisición de información sobre mejores oportunidades para la inversión y asignación de recursos igualmente. Pues esto es una razón por la cual el gobierno ha implementado políticas de desarrollo e inclusión social.